Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda con mucho gusto su amiga Noemí Garduño en su programa Valor de Mercado. Hoy 7 de febrero del 2018. Esta semana ha habido noticias, ha habido acontecimientos, ha habido mucho que comentar. En cuanto a la actividad de las organizaciones de los comerciantes en nuestro estado, sigue por ahí el asunto del famoso techado del Mercado de la Cruz, del que vamos a platicar un poquito. Tenemos por ahí ya algunas noticias respecto a un asunto que les había yo comentado hace unas 3 semanas, referente al problema que están viviendo nuestros amigos y amigas del municipio de Ixtlahuaca en el Estado de México, un municipio Mazahua que, si recuerdan, o les recuerdo rápidamente, tienen una situación de una especie de despojo que están sufriendo alrededor de 25, 28 comerciantes tianguistas del tradicional tianguis de los lunes del municipio de Ixtlahuaca, en el Estado de México. Estos compañeros comerciantes estaban ubicados en un callejón que da entrada o da acceso al único mercado que tiene esa comunidad. Tuvo una intervención de obra pública municipal. Se terminó la intervención de obra pública sin que esto impidiera que los compañeros que están cada 8 días en esos espacios dejaran de trabajar. No dejaron de trabajar en ningún momento. Y terminada la obra, reciben la noticia de que ya no van a poder establecerse en ese espacio en el que algunos tienen ya hasta 45 años trabajando. Entonces, no habían dejado de trabajar hasta este lunes pasado, en que nuestros compañeros ya no pudieron instalarse, ya les fue impedido por medio de la Fuerza Pública Municipal. No está muy claro el argumento de la autoridad. Ya hay por ahí, digamos que acciones legales que están pretendiendo hacer valer los compañeros tianguistas que cuentan con una licencia municipal. Están negociando, están sentándose a la mesa con la autoridad y al parecer tendrán por ahí algún ofrecimiento para que en próximas semanas puedan volver a ocupar su espacio. Esperemos que sea de esa manera, esperemos que todo este asunto termine para bien para estas 26, 27 familias que están sufriendo las consecuencias de la modernidad y del progreso y del bien común. Nuestros compañeros agradecen que hasta por acá haya cuando menos por ahí entre ustedes solidaridad en la distancia respecto de lo que están padeciendo. Pedimos porque pronto se pueda resolver favorablemente para ellos esta situación, y será también favorable para la comunidad, porque ese es el espacio de comercio que ha dado origen a la comunidad, que le da identidad a ese poblado, a esa cabecera municipal, y a final de cuentas pues es parte de nuestro patrimonio cultural como mexicanos, como mexicanos, a final de cuentas a todos. Y bueno, platicando acerca de estas cuestiones entre autoridades y comunidad, pues recordarán que la semana pasada les platicaba yo la historia. Siempre recuerden que la historia se cuenta pues desde la perspectiva de quien la cuenta, ¿no? Me ha tocado verla muy de cerca, vivirla muy de cerca, y desde esa perspectiva se las comparto. Muy interesante será que quienes son comerciantes busquen ir haciéndose de elementos o de información que les pueda dar un criterio, una opinión que al final será
pues será la mejor. Aquí lo que procuramos o lo que intenta este programa es proveer de datos, proveer de elementos, proveer de hechos, proveer de puntas que podamos ir jalando, que podamos ir hilando para ir haciendo aprendizaje. Porque a final de cuentas de nada nos sirve estar contemplando el éxito o la problemática de una comunidad o de un grupo social o de un grupo de comerciantes en este caso, si no podemos obtener de eso una enseñanza, si no podemos obtener de eso algo que nos alimente, algo que nos retroalimente, que encuentre en nosotros un referente que nos haga ir alimentando nuestro sistema de valores, que nos haga ir retroalimentando nuestra capacidad de crítica, nuestra capacidad de observación, nuestra capacidad de tener una opinión propia respecto a lo que sucede a nuestro alrededor, porque a final de cuentas son acontecimientos que van ocurriendo en los grupos sociales, y si tenemos elementos de algo que haya sucedido, muy probablemente será más fácil para nosotros, para nuestro cerebro, para la mecánica con la que trabaja el intelecto humano, encontrar soluciones a los problemas con los que nos vayamos encontrando, sea lo que sea, a lo que nos dediquemos y en los espacios en los que convivamos. Bueno, pues sucede, entonces, en lo que va la famosa historia, es en que recordarán ustedes que por ahí vimos el famosísimo video que circuló por las redes sociales, donde obtenemos un grupo de comerciantes del Tianguis y del Mercado de la Cruz un ofrecimiento, o más bien una respuesta de la autoridad municipal, de la más alta autoridad municipal, que es el presidente municipal, una respuesta respecto a la inquietud de la probabilidad de que se realice obra pública en la explanada del estacionamiento del Mercado de la Cruz aquí en Querétaro. Y nos dijo el presidente: si ustedes no quieren la obra, no se hace obra y me llevo el dinero a otra parte. Posterior a ese encuentro, que fue muy, muy rápido, un poquito antes de la sesión de Cabildo de la semana antepasada, tuvimos por ahí una pequeña, un intercambio con el secretario de Gobierno, el licenciado Manuel Velázquez Pegueros, que nos ofreció a quienes acudimos una oportunidad de sentarnos en una mesa a platicar el asunto. Personalmente, pues, si ya habíamos obtenido un resultado, que era la respuesta del presidente municipal, pues a lo mejor se pudiera pensar que ya qué caso podía tener platicar más al respecto, ¿no? Pensábamos que la autoridad ya tenía una decisión tomada, o que la palabra del presidente municipal era suficiente para que se pudiera dar ya finalmente término a esta situación, y sin embargo pues no es así, porque el día de mañana, jueves, vamos a estar por ahí pues en la mesa de la autoridad, en las oficinas del centro cívico, encontrándonos con las partes que tengan que estar involucradas en esta decisión, en este consenso que se está buscando por parte de la autoridad, para lograr saber si se realiza o no se realiza la obra de techado de la explanada del estacionamiento del Mercado de la Cruz. Es decir, algo que ya se había decidido que no iba, regresa al punto inicial, al punto donde debe iniciar todo, o donde debería haber iniciado todo desde hace más de un año, es decir, al punto en el que se sientan las partes interesadas para platicar una situación de obra pública, vamos a llamarlo así. No quisiera llamarlo de conflicto, desafortunadamente en este momento ya lo es. En este momento el consenso ya se ve viciado, porque pues como todos los procesos
pues tienen un inicio, un desarrollo, un final. En este caso íbamos al final y nos regresamos al principio, y pues el resultado que pueda obtenerse de esto, pues a lo mejor no va a ser precisamente el más terso, ni va a ser precisamente el más aceptado. Es decir, el consenso difícilmente se logrará porque ya sucedió un proceso en el que se han violentado las organizaciones que están involucradas. Y al respecto, ¿y por qué vamos a hablar de este tema? El tema del día de hoy es justamente esa palabrita que tanto escuchamos siempre, el consenso. Se ha hecho pero popular en todos lados, en las noticias y en todas las organizaciones. Escuchamos hablar acerca de que se requiere llegar a un consenso. ¿Qué es el consenso? ¿Y por qué es importante? Fíjense que la semana pasada que teníamos esta situación de encuentro con la autoridad para obtener esta respuesta que llevábamos mucho tiempo solicitando, el mismo día por la tarde la oficina de comunicación del municipio de Querétaro pone en su página de internet, la página del municipio de Querétaro, lo pueden consultar por ahí, un boletín de prensa que básicamente está reiterando que se construirá un arcotecho en la explanada del estacionamiento del Mercado de la Cruz hasta que haya consenso entre los participantes, y se construirá de manera reiterada, lo pueden ver por ahí en pantalla, amigos y amigas, de manera reiterada el municipio está pues repitiendo una y otra vez cual mantra esta situación, y nos resulta cuando menos curioso. Si se fijan por ahí en la parte superior del comunicado, pues está la fecha. Esta ya está modificada. La primera fue del día martes. La primera no tenía más que este encabezado que están ustedes ahora viendo, que dice: se construirá un arcotecho en el Mercado de la Cruz una vez que haya consenso entre los comerciantes. Se construirá un arcotecho en el Mercado de la Cruz una vez que haya un consenso entre los comerciantes. Y era todo lo que decía. Posteriormente, el día siguiente, se pone ya un poquito más de detalle, donde se amplía con algunos renglones más respecto a que habrá mesas de diálogo para poder llegar al consenso necesario para realizar o no la obra citada del techado del estacionamiento. Y pues no sabemos si esto es un error o si así de reiterativos son los boletines de prensa del municipio. Estuve yo por ahí checando otros, porque si ustedes entran a esa página van a ver todos los boletines que se van generando día con día. Hay días que no hay boletines, pero todos los anteriores y los posteriores a no tienen digamos que ¿cómo le pudiéramos decir? No tienen este enfoque, ¿no? Esta manera tan reiterativa de indicar una situación. Y no es esta la postura que tuvo el presidente municipal ante los comerciantes en ese momento. Es decir, esta es una modificación de aquel, si no quieren me llevo el dinero a otra parte. Digamos que ya se vuelve más institucional la cosa, regresamos a los buenos hábitos y a las buenas maneras, y pues decimos que pues lo que tenía que haber desde el principio pues era un consenso y vamos a buscarlo. Aquí la situación es, vamos a detallar, ¿qué es eso del consenso? ¿Qué es eso que va a buscar la autoridad que exista para que pueda llegar a buen término esta situación? Consenso, consentimiento o acuerdo de todas las personas que componen una organización en torno a un tema de interés general. Digamos que es media genérica la definición. Otra, acto mediante el cual varias partes llegan a un acuerdo que satisface a todos. Es muy importante en la vida en democracia, porque supone que cualquier decisión debe ser aceptada por todos los integrantes del grupo social. Su contrario es el autoritarismo, o digamos que la consecuencia de la acción contraria es el autoritarismo.
que deteriora la convivencia armoniosa entre las personas. ¿Por qué es importante que exista el consenso? Bueno, derivado del consenso o derivado del ponernos de acuerdo, podemos decir que vivimos una vida democrática. Recordemos que es nuestro sistema de gobierno, vivimos en un sistema de gobierno democrático, representativo y federal. Y todo esto va a tener que ver con la manera en que podemos explicar por qué por qué estas situaciones están sucediendo de esta manera y por qué nos están llevando al conflicto, porque el consenso es una buena práctica que debe ejercitarse, que debe ser parte de los buenos hábitos democráticos, pero viene a manifestarse desafortunadamente en nuestra vida democrática, la que vivimos todos nosotros, como una especie de paliativo. O sea, la estamos utilizando en dos situaciones nada más. La estamos usando, básicamente, así lo observo personalmente, a lo mejor ustedes van a encontrar que hay otras situaciones en las que se aplica, básicamente para darle legitimidad a un cambio o para buscar la solución a un conflicto. Se utiliza en esas dos vertientes. Y esta cuestión del cambio está dando origen muy frecuentemente a que las autoridades, no nada más las nuestras locales, sino que en todo nuestro Estado mexicano, estén dándole al consenso una especie de modo de validar las decisiones que están tomando en las altas cúpulas de los gobiernos, en todos los órdenes de gobierno, el orden de gobierno municipal, el orden de gobierno estatal y el orden de gobierno federal. En todos los órdenes de gobierno se está utilizando al consenso como la manera en que se validan esas decisiones, la manera en que se validan las acciones, que está estableciendo cada autoridad, y de este modo se entiende que deja de haber situación de conflicto, porque se valida una especie de acuerdo, ¿no? Acuerdo entre quienes estamos involucrados. Sin embargo, no es el consenso un valor democrático, como es el tema del día de hoy, el consenso como un valor de la vida democrática, un valor ciudadano, porque no hemos permeado hasta la célula de la democracia, que es justamente la ciudadanía, es justamente cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros tuviéramos claro que el consenso es una herramienta útil, indispensable, un valor útil e indispensable para lograr la armonía en todas las organizaciones humanas a las que pertenecemos, pues iríamos teniendo resultados diferentes y estuviéramos obteniendo un mayor nivel de participación ciudadana. Y aquí es como que una especie de gatopardismo, ¿no? O sea, se promueve en cierta manera el consenso como esa palabrita que se oye bien y que parece que nos hace bien, pero no se favorece el ejercicio del consenso a todos los niveles de la organización humana. Y ahí pudiéramos llegar al conflicto, ver de quién es la responsabilidad. ¿Es responsabilidad del gobierno enseñarle a sus ciudadanos a consensar? ¿Es o no? ¿O de quién es responsabilidad? ¿O dónde debe comenzar en la formación humana, en la formación ciudadana, el conocimiento o el uso de esta gran herramienta de convivencia para poder llegar a tener otros niveles de participación, otros resultados como sociedades, otros resultados como gobiernos? ¿Dónde comienza? Y derivado de que les comentaba yo que observo que el consenso básicamente lo utilizamos
o para fomentar un cambio o promoverlo o para resolver un conflicto, creo que a lo mejor hemos dejado de lado, estamos suponiendo que a partir de las puertas de nuestras casas hacia afuera es en donde sería útil empezar a consensar, sería útil empezar a tomar en cuenta a los demás, sería útil empezar a llegar a acuerdos, porque damos por sentado que de las puertas de nuestros hogares hacia adentro existe. Y personalmente déjenme decirles que observo, que tal vez donde primero no hay ese acuerdo, donde primero no hay ese consenso, donde primero no hay esa búsqueda del bien común, es justamente en la intimidad de nuestros hogares, es justamente en la intimidad de nuestras familias, de aquellos seres con los que convivimos todos los días y a todas horas, porque son sangre de nuestra sangre y carne de nuestra carne, o no, porque a lo mejor dentro de las cuatro paredes de nuestras casas, pues hay personas que conviven todos los días con nosotros y no necesariamente son miembros de nuestra familia de manera consanguínea, ¿no? O sea, no sé si me explico. Pero creo que es un punto a reflexionar, que pudiéramos comenzar a tomar en cuenta este valor del consenso y empezar a ejercitarlo desde nuestros hogares y desde muy temprana edad. ¿Dónde se ve que no? ¿Por qué es útil? O sea, ¿para qué quiero yo enseñarle a mis hijos el consenso? Déjenme decirles que el año pasado tuve la oportunidad de participar en una de esas mesas de trabajo, justamente para un asunto de la promoción de una obra. Y la autoridad que estaba atendiéndonos ponía unos ejemplos burdos, se me hicieron en aquel momento. Puso justamente el ejemplo de su casa, el ejemplo de su familia, para tratar de convencernos de que el acuerdo debía llevarse a cabo en esa mesa y no más allá de ella. Es decir, aquí tenemos que acordar, aquí tenemos que llegar a un consenso, aquí tenemos que llegar a una decisión, porque si pretendemos que la podemos lograr en un grupo más amplio, no vamos a llegar a nada. No se llega al consenso ni entre nuestras familias. Por ejemplo, en mi casa no hay consenso. En mi casa se hace lo que yo digo. Pues habría por ahí otros caballeros, otros compañeros que asintieron, que a lo mejor les checó esa situación y que pensaron, no, también en la mía, ¿no? Se hace lo que yo digo, o algunos dirían, no, en la mía no, pero se hace lo que dice mi mujer, o se hace lo que dicen mis hijos. Es decir, en mi casa, en nuestros hogares, no hay un consenso y deberíamos de empezar a analizar en ellos, en nuestros espacios más íntimos, qué nos está haciendo falta para poder llegar a esa virtud de lograr el consenso en las cosas más cotidianas y en las cosas más sencillas y más simples, porque es ahí donde se empieza a ejercitar, porque es ahí donde empieza la conciencia de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, para poder empezar a habilitarlos para una vida en comunidad, para una vida en consenso. Y de este modo podemos ver las consecuencias de un espacio nuclear, que es la familia, en donde no se está favoreciendo este valor. Y vemos a niños, vemos a pequeños que no participan en sus comunidades escolares, por ejemplo, que nunca levantan la mano para participar, que prefieren seguir la decisión de los demás, que no buscan proponer lo que dentro de ellos sienten que pudiera ser una alternativa para toda la cual situación de la vida cotidiana. Y esas grandísimas oportunidades que tienen nuestros pequeños de ejercitar
esa habilidad se está yendo por la borda y se van años valiosísimos de aprendizaje que tienen sus consecuencias justamente en momentos como estos, en los que en la vida adulta hay la necesidad de llegar a acuerdos. Nuestra vida como comunidad está basada en leyes, en normas de todo tipo, que van rigiendo nuestro actuar como seres humanos en nuestras comunidades. Los seres humanos no tomamos decisiones de comunidad así como que por instinto, no. Siempre nuestras decisiones comunitarias están basadas en marcos legales o en marcos normativos que nos ayudan a tener una guía por donde ir logrando ponernos de acuerdo. Esa manera en que los seres humanos tomamos decisiones en comunidad, en términos, por ejemplo, de la administración, le llamamos muy genéricamente organización. Y la organización dentro del proceso administrativo es uno de los 4 grandes elementos del proceso administrativo que logran los buenos procesos y los buenos sistemas para el logro de objetivos, para el logro de que las comunidades, de que los grupos humanos lleguen a lograr metas específicas, lleguen a lograr la satisfacción de las necesidades de cada grupo, de los grupos en los que se ejerce ese proceso. Y ese proceso es inconsciente, es natural, sí, o sea, viene de la humanidad, viene de nuestra capacidad humana de organizarnos, pero ese proceso de organización le hemos dado esos marcos de normatividad que nos permiten tener cauces definidos, cauces más o menos cada vez más establecidos, cada vez más enriquecidos con la experiencia de la comunidad y de las organizaciones, y que se van modificando. ¿Cuál es el más común? ¿Cuál es el que se supondría que todos deberíamos de conocer? Pues precisamente nuestra Constitución. Es un marco legal que a todos nos da la pauta de cuál es la manera en que los seres humanos, que los ciudadanos, los seres humanos todos en el Estado mexicano debiéramos conducirnos para lograr la armonía como país. También le llaman, o también se ha llamado, antaño lo recuerdo que se le llamaba mucho el pacto social entre los mexicanos, considerados como la manera en que nos pusimos de acuerdo los mexicanos en algún momento de nuestra historia para poder determinar de esta manera, de esta forma, podemos lograr los mexicanos un progreso, podemos lograr un camino que nos permita alcanzar la satisfacción de nuestras necesidades como seres humanos en armonía con todos nuestros demás conciudadanos. Eso es el fin último de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos que acabamos de conmemorar. Y ahí, pues, imaginen qué conectado está todo lo que estamos viviendo y cómo podemos irlo deconstruyendo, de modo que podamos sacar ese pequeño elemento que se llama consenso. Ese pequeño elemento, pequeño y gran, porque es de verdad es nuclear para la vida pública, para la vida organizada de los mexicanos, ese pequeño elemento que se llamó consenso y que fue la base, o que fue el común de aquellos años de 1917, cuando el Congreso Constituyente se estableció para poder darle a nuestro país las normas que rigieran nuestra convivencia, nuestra sana convivencia. Entonces, 1917, más de 100 años nuestra Constitución, y seguimos modificando las reglas, cambiando las reglas del juego, y se supondría
o esperamos que esos cambios se vayan dando basados en el consenso. Desafortunadamente yo creo que es algo que no podemos afirmar, es algo que no podemos constatar, porque las consecuencias, los cambios que se han hecho no han tenido en nuestras sociedades ese enriquecimiento, esa mejora que suponemos que trae el consenso. Y es que el consenso, recuerden, parte de una buena fe, parte es un valor positivo, pero los seres humanos al acuerdo le podemos dar un tinte, le podemos dar un enfoque que no siempre es el bien común. Y nuestra manera de organizarnos como seres humanos va como en grados que pudieran darnos a lo mejor la pauta de cómo podremos algún día lograr que verdaderamente los consensos que se realizan en las altas esferas de organización de nuestra comunidad mexicana verdaderamente tengan los efectos, bajen esos efectos otra vez hasta el núcleo de la sociedad, que es la ciudadanía, que es el ciudadano. No llegan, o si llegan, los efectos no son precisamente favorecedores para su desarrollo, no son precisamente aquello que lo haga más feliz, aquello que lo haga un mejor ser humano, aquello que lo haga alguien más próspero. Entonces, a lo mejor pues por ahí se nos está perdiendo el consenso. Por ahí es que entonces el consenso no está funcionando como debiera. ¿Qué podemos hacer? ¿Lo dejamos así? ¿Lo limitamos a que llegue el día en que el ciudadano tiene una boleta frente a sí y diga, pues voy a decidir esto para ver si este fulanito consensa a mi favor? En algún momento de los 3 o de los 6 años en que pueda estar al frente de las decisiones de mi comunidad, ¿será eso todo lo que podemos hacer los ciudadanos? ¿Será eso todo lo que debamos hacer los ciudadanos? Porque yo creo que hemos dejado a este ejercicio del consenso como una potestad y como un patrimonio, y siento decirlo, pero cada vez más parece un botín de aquellos que están tomando las decisiones, de aquellos que están consensando las vidas de más de 100 millones de mexicanos. ¿Cómo podemos ir alimentando? ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros los de a pie, usted y yo, tu amigo, tu amiga, comerciante o quien no es comerciante, ¿qué podemos empezar a hacer? Ya lo hablábamos hace un momentito, en nuestras familias, en nuestro núcleo familiar podemos ir comenzando. Yo creo que ese es a final de cuentas, el más importante motor, no por nada, y no es un lugar común decir que en la familia se forja al ciudadano, en la familia se forja al ser humano. Es totalmente cierto, aunque sea un lugar común, pero yo creo que no le hemos dado la conciencia de vida a esto que estamos afirmando. Efectivamente, sí, la familia es lo más importante, pero justamente porque es lo más importante, es ahí donde debe comenzar esta formación de valores de los que pues ya hemos estado hablando. Valor de mercado justamente trata de esto, y podemos ir esta semana haciendo el ejercicio de intentar consensar en familia, ir haciendo el hábito del consenso desde el más pequeño que ya tenga conciencia, ¿verdad?, para decidir, para poder aportar en una decisión familiar, hasta el más grande de nuestros hogares, para tomar decisiones de comunidad, tomar decisiones que a todos impliquen, que a todos les influyan, a todos les afecten en el estricto sentido de la afectación, no que sea algo negativo, sino que buscamos ante todo que si se va a manejar el consenso tanto para promover un cambio como para solucionar un conflicto,
podamos tener todos la participación activa y proactiva como elementos de esa pequeña comunidad que es la familia y podamos tener un resultado bien concreto, un resultado muy medible y sobre todo un resultado que haga más feliz a esos integrantes, más felices a esos integrantes, más prósperos y más humanos. Empecemos entonces por esos pequeños ejercicios en familia que podemos tener todos los días y a todas horas en que podamos estar conviviendo con ellos. Ahí es donde iniciamos. ¿Y después qué? Bueno, después de la familia, pues seguramente hay otras organizaciones en las que tendremos que empezar a participar. Sí, ya sé que qué flojera ir a la junta vecinal, que es cada mes o que es cada 2 meses. Es decir, lo que siempre dice, o lo que siempre decimos, vamos a decirlo así, vamos a incluirlos. Lo que siempre decimos, ¿para qué? Si nada más se trata de gritos, ¿para qué? Si son puras peleas, ¿para qué? Si no llegamos a nada. Yo creo que pudiera ser, o sea, pudiera haber cierta verdad, cierta razón en esas afirmaciones que hacemos quienes en algún momento no queremos participar en la vida en comunidad de las organizaciones a las que debiéramos pertenecer y decidimos no pertenecer mejor porque sentimos que es mucho más favorable no pertenecer a una organización comunitaria que tiene su incidencia y tiene sus efectos en lo que me interesa, en lo que me afecta o en lo que me beneficia. Y prefiero dejar la potestad de decisión, el poder de decidir a otros, porque a mí qué flojera, porque ¿para qué? Porque yo prefiero llegar a casita, a tranquilamente sentarme en mi silloncito, ponerme a revisar mis redes sociales, esperar que llegue la hora de dormir y seguir mi vida cotidiana normal y como si de afuera de esas 4 paredes que es mi hogar no estuviera pasando nada más. Es triste, pero esta es la gran mayoría de los casos de las familias mexicanas, la gran mayoría de los casos de las personas en capacidad, con capacidad de decisión, con capacidad de participación, que estamos sencillamente decidiendo no participar, decidiendo no estar, decidiendo que otro lo haga en mi lugar. Pero llega el momento en el que se toman acuerdos en esas organizaciones y ya me afectan. Y ya siento que mis intereses están siendo vulnerados. Y entonces sí, alzo la voz y trato de que mis legítimos intereses se vean protegidos. Es un conflicto, ahora habrá que llegar al consenso, cuando el consenso podía haber llegado antes que el conflicto. Y les decía, o sea, desafortunadamente utilizamos a esta gran herramienta para solucionar problemas o para promover cambios, en lugar de utilizarla para promover una armonía comunitaria absolutamente necesaria. Entonces, pues, participaré. ¿Cómo comienzo a participar? ¿Cómo inicio? Luego llego a querer ya yo liderar ahí las organizaciones. No, muy probablemente no, porque los elementos que observo personalmente que logran llegar a los consensos o que logran llegar a los buenos acuerdos, básicamente serían, primero, que existiera la organización, que existiera un grupo humano que necesita, que tiene cosas en común, que tiene elementos de su vida cotidiana que comparte y que entonces esos elementos tienen un alto potencial de mejorar su calidad de vida o tienen elementos para poder resolver situaciones de problema, de conflicto. Entonces, ubico
a esas organizaciones, en primer lugar. No existen esas organizaciones porque cabe la posibilidad de que así sea. Entonces, puedo como un factor proactivo de mi comunidad fomentar su creación, fomentar que en cada espacio donde hay un grupo de personas que necesite convivir más favorablemente, haya una organización. Sí, ya sé que no todas van a necesitar ser constituidas en asociación civil y demás, seguramente que no, pero las organizaciones también se pueden dar de facto y de manera sencilla y de manera pues sí, así rudimentaria les pudiéramos llamar, ¿no? Pero si las organizaciones van creciendo, va creciendo el número de integrantes, va haciéndose cada vez más necesario ir dándole formalidad a esas organizaciones y de cierto modo ir creando el marco de leyes, de normas, digamos, de normas, de reglas para el buen funcionamiento de esa comunidad. Y si vamos haciendo ese tipo de organizaciones para todas nuestras acciones, vamos a tener una convivencia más segura, una convivencia más cierta, más confiable, que nos dé más tranquilidad, que nos deje espacio para poder desarrollar otras habilidades del ser humano, para ir dándole tiempo a cada persona para que pueda dejar de preocuparse por algunos aspectos de su vida cotidiana que puede atender una organización. Y de este modo se optimiza el trabajo, se reducen costos de resolución de problemas, se reducen los tiempos que se tienen que utilizar para resolver un problema, se logra la famosísima sinergia. Si entre muchos pensamos en la solución de un problema, seguramente esa solución va a ser mucho más efectiva y va a lograr los resultados que deseamos y los va a potencializar. Es mucho más sencillo que tomar decisiones individuales que muy probablemente puedan llegar al error porque pues no sabemos todo, no tenemos el tiempo, no tenemos algunas capacidades, no tenemos algunas habilidades que son necesarias, y aquí viene un factor más que hace falta. Ya vimos organización en primer lugar, ir haciendo las organizaciones si quieren de manera rudimentaria y después de manera organizada, utilizando las formas de organización que las leyes ya nos proveen, y después uno interesantísimo, importantísimo, del que hablamos muy al comienzo de nuestro programa de valor de mercado hace ya algunas 20 y tantas emisiones, que fue el liderazgo. El liderazgo, sí, es importante, es indispensable que vayamos fomentando la creación de esos liderazgos para que podamos tener los resultados que deseamos, para que haya verdaderamente una finalidad, para que haya un camino, para que haya para que haya objetivos, para que esos objetivos se puedan ver, se puedan medir, se puedan evaluar, y en términos de ese logro de objetivos podamos ir también desarrollando personas, desarrollando seres humanos que pueden tomar de ese buen hábito, tomar de ese desarrollo de habilidades, elementos que le ayuden no solamente a organizar a una persona, a organizar a su grupo, a organizar a su comunidad, sino que lo haga también una persona más feliz en su íntimo círculo, en la intimidad de su núcleo familiar. El liderazgo como un valor y como una habilidad que debemos generar en todos y cada uno de los seres humanos que componemos esta sociedad, desde nuestro más pequeño núcleo hasta el más grande, que es el más grande en el que podemos tener incidencia, que muy probablemente sea elegir al presidente de la República, ¿no? Elegir a una persona que haya desarrollado
esas habilidades y esos talentos y esa capacidad de darle a todo un pueblo una visión, una manera de solucionar los grandes conflictos de nuestro país, que le dé sobre todo la visión de existir dentro de 6 años y de cómo me puedo ver y de cómo me visualizo dentro de esos 6 años. ¿Cómo voy a ser? ¿Qué habré obtenido? ¿Qué habré fortalecido? ¿Cómo estará mi familia? ¿Cómo será mi trabajo? ¿Qué estaré desarrollando? Todo eso es parte de lo que debemos empezar a visualizar en el liderazgo, en los liderazgos que elegimos, en los liderazgos que asumimos, ¿por qué no? También en algún momento, que eso es muy importante y es parte de los valores humanos que se nos han negado, que se nos han ocultado o que hemos decidido, ¿por qué no? También reconozcámoslo, que hemos decidido dejar a un lado por vivir una vida que consideramos tranquila. Entonces, a ese segundo nivel que hablábamos ya, todos los intermedios que están, ¿no?, entre nuestro núcleo familiar y el país al que pertenecemos, a final de cuentas, al mundo en el que vivimos, en cada rango de organización a la que queramos o no pertenecemos, tenemos la gran oportunidad de que nuestras actividades, nuestros talentos se organicen, porque a partir de la organización podemos lograr el consenso y podemos lograr los acuerdos. Los comerciantes, ya lo hemos platicado muchas veces, tenemos una forma de organización muy rica, muy favorable, muy ejercida, muy ejercitada, quiero decir, porque no es nueva, tiene ya en algunos casos hasta 40 años, por ahí de los 40 años, las organizaciones de comerciantes, cuando menos en nuestra comunidad, en lo que conocemos, en Querétaro, a nivel nacional sí, tienen algo más de tiempo. Las asociaciones civiles han constituido para nuestras organizaciones un muy buen modelo que hemos estado adoptando para organizarnos siempre de mejor manera e ir logrando nuestros objetivos. Y justamente esta manera de organización siempre está favoreciendo el consenso a través de aquello que llamamos acuerdos de asamblea. Parten de la base de que todos participamos, porque todos somos parte de esa asamblea, constituimos un órgano máximo de autoridad en nuestra organización. Todos tenemos el poder de decisión y lo manifestamos a través de nuestro voto en una asamblea. Y los acuerdos de asamblea son acuerdos que se asumen por todos los integrantes de la organización. Entonces, no andamos tan mal, no andamos tan errados. Es por eso yo creo que esa es una de las razones por las que los ciudadanos que nos dedicamos a este noble oficio y que participamos en estas organizaciones tenemos otra visión de la manera en que podemos participar en los siguientes niveles de organización que nos implican. Y esa es la razón, amigos, amigas, de que vean ustedes a los comerciantes siempre a la vanguardia en este tipo de no quiero decir protestas porque no lo son, pero sí en este tipo de manifestación del poder y de la responsabilidad que tenemos como ciudadano entre las decisiones que están tomando las autoridades, los funcionarios públicos, que sentimos que pueden llegar a afectar nuestra vida y nuestros intereses legítimos.
Entonces, los caminos de la ciudadanía siempre son los del diálogo y siempre son los del consenso. Ha habido por ahí en la otra parte, en la que busca el consenso, en la que seguramente hay por ahí algunas fallillas. Yo creo que lo que está sucediendo es que no están convencidos de que el consenso es la manera en que pueden lograr que las comunidades estén a favor de las propuestas, a favor de las acciones que toma tal o cual gobierno, de tal o cual color, de todos. Entonces, como ciudadanos tenemos una importantísima herramienta que a final de cuentas constituye uno de los más recientes caminos ciudadanos, les llamo yo, que pudiéramos tomar, a los que no debemos de renunciar, que tenemos que estar ejercitando, que tenemos que conocer, que no debemos ignorar, no dejemos pasar. Curiosamente, yo conocí estas herramientas que nos dan nuestras leyes apenas el año pasado. El año pasado que tuve la oportunidad de convivir con grupos de ciudadanos que buscaban soluciones a problemáticas todas diferentes y coincidimos en que una de las que teníamos los ciudadanos unas grandes herramientas en una ley que se las dejo de tarea, se las voy a mencionar muy someramente nada más porque estamos preparando un programa al respecto para que podamos tener los elementos que nos den más conocimiento. El conocimiento nos hará responsables de que lo ejercitemos. Tenemos los mexicanos una ley de participación ciudadana que está vigente a partir de 2012, que nos da a los ciudadanos, fíjense, la ley de participación ciudadana tiene como objetivo establecer, regular, fomentar y promover los instrumentos que le permiten la organización y el funcionamiento de la participación ciudadana en el ámbito de competencia del Estado y los ayuntamientos. Y tienen los instrumentos de participación ciudadana según el artículo 3 de esta ley, de la Ley de Participación Ciudadana, son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, la consulta vecinal y la obra pública con participación ciudadana. 5 grandes herramientas que no hemos utilizado los mexicanos, que están ahí plasmadas por nuestros legisladores desde 2012 y que yo solamente, en lo personal, solamente tuve conocimiento de que hubo unos ciudadanos muy cercanos a nosotros, los queretanos, me refiero a nuestro municipio, que fue el municipio de Ezequiel Montes, que hizo un plebiscito respecto a la decisión que tenían los ciudadanos de querer o no que se concesionara el servicio de recolección de basura. Recuerdo por ahí, échenle un ojito. Esos ciudadanos hicieron uso de esta herramienta, pero creo, o sea, no sé, yo creo que a lo mejor me equivoco, habrá a lo mejor otro caso o dos en todo el país para el uso de esta importantísima ley. Va a venir alguien, vamos a encargarnos de que venga alguien a explicarnos esta ley de participación ciudadana, que la podamos conocer y que en determinado momento la podamos utilizar. Amigos, amigas, como siempre, el tiempo se me va muy rápido. Espero que a ustedes también, que esto sea ameno, que sea útil, y si les es útil, si les es interesante, compártanlo. ¿Tienen algún comentario, alguna duda, una sugerencia? Los espero por ahí en esta transmisión. Compártanla y como siempre espero verlos aquí la próxima semana en otro Valor de Mercado. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan